Ya estamos grabando. Bueno, bienvenido Andrés Flores, ¿correcto? Así es. Miren, para los que todavía no saben de la existencia de este muy reciente podcast, este es un espacio como para hablar un poco de diversidad en todas sus categorías. Em, Y siempre invitamos a personas que con perfiles súper interesantes que puedan Gracias. aportar, que puedan aportar a una conversación sobre cómo celebrar las diferencias y cómo encontrar maneras de construir puentes eh, entre nosotros, ¿no? Para ver si logramos vivir en un mundo más inclusivo. Esta vez hoy nos acompaña Andrés. Andrés, aquí tengo su reseña, su semblanza. Ha participado en mesas de diálogo y fomento a la lectura, tanto nacionales como internacionales, junto con el Ministerio de Culturas de Bolivia. Muy interesante, Andrés. Después vamos a ahondar un poquito más allí. Ok. En la Facultad de Química de la UNAM, el Congreso Universitario de Estudios Literarios y Lingüísticos, y también ha participado en presentaciones de libros para el Fondo de Cultura Económica. También ha colaborado en diversos espacios como narrador, perdón, en diversas ferias de libros de la Ciudad de México, en la Feria Internacional del Palacio de Minería, en la Feria Internacional de Literatura Infantil y Juvenil 39, y en el Gran Remate de Libros y la Feria de Libros del Zócalo, que es enormísima. También prioriza espacios con difícil acceso en actividades culturales, trabajan con comunidades y grupos vulnerables, entre ellos infantiles, jóvenes y adultos mayores. Andrés, bienvenido, mil gracias por el espacio, me encanta tenerte acá. Y bueno, como Andrés es un apasionado promotor de lectura, hoy vamos a hablar de libros. No, al contrario, Ceci, muchísimas gracias a ti por la invitación. La verdad es que me pone muy contento porque si algo me encanta es platicar de libros. Entonces, muchísimas gracias por esta apertura del espacio. No, gracias a ti, una y mil veces. Si no te molesta, Andrés, voy a empezar con mi primera pregunta del día. Excelente. Adelante, con todo. ¿Qué elementos crees que hacen que un libro infantil o juvenil sea ideal para enseñar sobre diversidad cultural y celebrar las diferencias? Bueno, creo que lo primero es que tanto el libro como la edición sea respetuosa con el lector. Cuando nosotros pensamos en esta parte de un libro infantil, siempre nos remitimos, ahorita te voy a mostrar un libro que más adelante te voy a platicar de él, como a este formato, pasta dura, a este tipo de Ok, libros se les conoce como libro álbum. Este no es para niños propiamente, ok, pero justamente como mediadores, como profesores o como padres, vemos un libro, pasta bonita, tiene ilustraciones, decimos, debe de ser para niños, poco texto y demás. Pero recordemos que lo importante no es la cantidad de texto, sino lo que este texto nos quiere decir, ¿no? ok. Entonces, si el libro es respetuoso con nosotros, me refiero a que también nosotros debemos de serlo, ¿no? Con él. Y pensar que hay libros que a lo mejor tienen más texto, tienen menos imágenes, pero también son para niños. Y un Ok, buen libro debe de tener estos elementos, que no solamente debemos de juzgarlo por su atractivo visual, que de repente también nosotros como adultos podemos ser atrapados por eso. Y también creo que un buen libro que nos pueda hablar sobre las diferencias, más allá del respeto que podamos tener como hacia el lector, deben de ser personajes entrañables. Creo que estos personajes nos ayudan a empatizar bastante, no solamente con nuestro entorno, sino con entornos ajenos. Entonces, desde ahí estamos ok. hablando de una diversidad cultural que no solamente nos atraviesa a nosotros, sino que puede atravesar a una sociedad, a una comunidad más pequeña. Creo que eso también es muy importante.
Como crear empatía, ¿no? A través de los personajes. Exacto. Sobre todo el Eh, entorno también, ¿no? Que muchas veces podemos decir, es que eso no pasa, pero nos están contando una historia de un país que a lo mejor nosotros no conocemos sus usos y costumbres, y claro que pasa, el que nosotros no lo veamos quizás por ahí no significa que no está, al contrario, parte de celebrar pues sí, estas diferencias está en eso, ¿no? En tener esa apertura nosotros como lector. claro, yo colaboro con una ONG que lo que hace es como construir bibliotecas en colegios donde no hay tantos recursos. Entonces les creé un programa de educación basado en la diversidad Qué y bello. para conocer otras culturas. Y entonces como que el módulo final hablamos de tradiciones de otros países. Y una tradición cultural en Venezuela es los carnavales. Aquí en Ciudad de México no se celebran los carnavales, pero en Veracruz entiendo que sí. Y Bastante. entonces, como que los niñitos, pero qué bueno, no sabíamos que se celebraban, que sí se celebraban, que no. Y resulta que en Francia también lo celebran, no sabían, no tenían ni idea. Entonces, sí me gustó ver cómo se llevaban una pildorita de algo que no conocían, porque nunca se imaginaron, puede ser que tengamos tradiciones comunes o algo así. Estuvo muy padre esa sesión. Y una pregunta que no está aquí, Ajá. ¿a qué te refieres con ser respetuoso con el lector? Me dio curiosidad ese término. Eh, Hay un par de libros, sobre todo los libros que están creados como para producciones en masa. Voy a Ok, poner a una editorial que no me gusta, Selector, pero no me gusta precisamente porque toma obras originales, obras clásicas, y las ok. mutila. Entonces, bueno, no las mutila propiamente, o sea, las hace como versiones recortadas. Ok. Entonces, de Eso sí, repente una tienes, forma de mutilación. sí, sí, tienes el Quijote en 50 páginas, con una letra súper grande, y dices, bueno, pero realmente, ¿qué es todo esto, no? Y creo No, que ahí parte del el respeto, resumen del resumen del resumen. exacto, creo que parte del respeto hacia el lector viene mucho en este respeto hacia su inteligencia y su capacidad. Ok, Los libros, muchas veces yo lo he escuchado de personas adultas, no dentro del círculo de mediadores, pero sí como de personas que son muy ajenas a este mundo de la literatura y más de la literatura infantil, que dicen, no, son libros para niños, que tengan imágenes, sean bonitos y ya, ¿no? Barney, Barbie, o algo así, que claro, también es otro tipo de contenido, pero el respeto viene cuando nosotros entendemos que la capacidad intelectual de cada lector está ahí y no podemos ok, dejarla de lado. Justamente brindarle este respeto, sobre todo a comunidades infantiles, es muy importante porque están en su etapa formativa. Y en esa etapa formativa, lo importante es que puedan ser vistos como personas críticas también. ok. Entonces, cada lector tiene al final sí su nivel de lectura, pero no por ello vas a menospreciar una lectura o a un lector a partir de lo que está leyendo, sino Claro. buscar darle la mayor cantidad de herramientas para que puedan explotar ese pensamiento crítico. No, me encanta tu respuesta porque creo que el mensaje detrás es como enaltecer el valor del contenido o contenido con propósito, ¿no? Exacto. Que aunque sea de estos libros tipo álbum que viene, muchos libros infantiles tienen ese formato, ¿no? Como cuadrado, pasta dura, muchas ilustraciones, poco texto, Claro. eh, pero eso, el poco texto no quiere decir que el mensaje tenga que ser eh, O incluso que no traiga un mensaje. menor. Porque, justo hace unos días me encontré con unos libros que hizo Madonna. Ok, eh, sí, justo.
O sea, yo no critico el formato, a mí el formato libro álbum me encanta, de hecho creo que es mi formato Sí, favorito, pero Madonna hizo una serie de 5 libros para una causa social, que está increíble. Pero dentro de estos libros, siento que a veces cae mucho en este ámbito moralista de, eh, y es importante que todos recemos juntos, y eso pues también puede ser una forma de exclusión, ¿no? Principalmente porque no sabemos si este material va a llegar a alguien que no predica esta religión, exacto, si sí, a alguien que eh, pues tiene como otra ideología, y lo importante no es restar o excluir, sino sumar. claro, Entonces, para mí lo importante es esto, que es no el mensaje. solamente el mensaje tenga este peso como debe ser. Hace algún tiempo, un escritor que se llama Juan Carlos Quesada, mexicano, nos estaba presentando uno de sus libros que hizo una colección para Fondo de Cultura y nos decía, para ustedes, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es un libro, no? Para mí un libro puede ser un tope de puerta, puede darle equilibrio a mi mesa, puede darle un zape a mi hermano, o un boomerang. Realmente el libro como objeto puede ser algo precioso y algo muy valioso, pero ¿a qué le vamos a dar el valor real? ¿Al Claro, texto, al mensaje, a la narrativa o solamente a esta figura bonita que queremos que adorne nuestra casa? pues tiene bastante sentido, mucho, mucho sentido y estoy de acuerdo, sí, sí estoy de acuerdo en elevar el mensaje del contenido más allá del formato que presente, ¿no? Claro, Con eso vamos a nuestra segunda pregunta. ¿Crees ok. que las historias de libros para chicos pueden influir en la forma de entender y aceptar la diversidad en el mundo que los rodea y cómo crees que puede ejercerse esa influencia? Ok, claro que sí. O sea, partamos de un mundo donde la televisión, la música, los videojuegos nos influyen. Los libros están en ese mismo estatus. Pues Claro sí, que nos sí, estoy de influyen. acuerdo. Y estas narrativas no solamente nos vuelven empáticos con un personaje ficticio, porque muchas veces esas realidades las podemos ver reflejadas en nuestros compañeros de clase, las podemos ver reflejadas en las personas que saludamos en las mañanas, en los mercados incluso. Todo esto está ahí y influye mucho para también nosotros volvernos más empáticos con el otro. Ok, Yo recuerdo, bueno, si quieres, ahorita llegamos a eso, pero o sea, hay en una ocasión me pasó que en secundaria, con una secundaria pública, había ujú, mucho estigma hacia los niños por parte de los profesores. Y ok, leímos un libro que hablaba justamente de los conflictos de guerras. Pues los chicos eran súper empáticos, o sea, nada de lo que me habían dicho los profesores de que era una generación muy conflictiva, que había podido ser muy grosera, nada, al contrario, los chicos hicieron una crítica muy constructiva, aportaron ideas que me pareció algo muy bonito. Entonces, claro, a veces como adultos, nuestro adultocentrismo no nos permite tener esa empatía con otras personas, ¿no? Y eso es parte importante también del fomento a la lectura en la LIG, la literatura infantil y juvenil, que podamos ser empáticos no solamente con la persona que compartimos nuestro día a día, sino con cualquier niño que nos pueda aportar algo, porque muchas veces su forma de vivir el mundo nos puede dar unas vueltas que no nos imaginamos. Y con los chicos, ellos son como más conscientes de sus entornos, pueden compartirte demasiado a partir de sus experiencias porque siento que las tienen muy tangibles todavía. ok. No, me gusta mucho tu respuesta porque, digo, hay veces uno como adulto, y me incluyo en ese grupo, eh, tendemos como a proteger un poco el criterio infantil o el criterio del niño, o no te vayas por aquí, no te vayas por acá. Y creo que deberíamos dejar como una ventana un poco más amplia para que ellos analicen un problema que quizás no es tan infantil como el tema de las guerras, que tú pudieras decir, bueno, no es un contenido para niños, pero es un contenido real, existe. Y a lo mejor este,
quizás adaptarlo a un lenguaje en que ellos lo puedan entender, para que den su perspectiva, en lugar de aislarlos del tema, creo que es muy enriquecedor y ayuda mucho el pensamiento crítico también. O sea, cómo un niño percibe estos temas tan adultos y cómo puede aportar, qué pensamientos tiene al respecto, qué Mira, la parte soluciones. importante justo de este proceso de mediación es tener este acompañamiento con ellos. Claro, no les vamos a exponer pues esta parte cruda y cruel, ¿no? Pero lo que sí queremos es escuchar sus opiniones Claro, y informarles, ¿no? Informarles de que hay cosas que están pasando, que están fuera del control de muchos adultos incluso, pero en ese intervalo de acompañamiento también es parte de escucharlos. El fomento de la lectura principalmente no se trata de una apertura tan amplia de decir, bueno, aquí está el contenido, hazte bolas como tú puedas. No, vamos a acompañarnos, vamos a escucharnos, qué es lo que tenemos que decirnos. Y todo esto nace a partir de un libro que ahorita te voy a platicar un poco de él, ok, pero eh, este acompañamiento tiene que ser de las dos vías. Claro, ok, tú le vas acompañando en este proceso formativo, pero también a ti te va acompañando el alumno o los chicos en este proceso de sensibilización y de comprensión, porque ¿qué absorbes tú también de ellos, no? Que muchas claro. veces, incluso, no sé cómo lo vivirán en casa, yo no soy padre, no tengo como ese contexto, pero me da un poco la impresión que desde casa la visión del profesorado y el acompañamiento del alumno como que está un poco dividida, ¿no? Como que incluso los medios, la televisión nos ha dicho, no, es que los alumnos no pueden dialogar con los maestros, es lo que el maestro nos plantea y no tiene que ser así. No, La mediación de lectura es justamente un balance entre todos aprendemos y esto es un círculo de escucha activa siempre, de todos lados. claro, porque además creo que en el mundo de la lectura o de la literatura hay tanta variedad que da cabida a diferentes opiniones, diferentes perspectivas. Entonces, polarizarse o sesgarse deja afuera más de una opción. Claro, Entonces, sí comparto la idea del aprendizaje o del intercambio o del acompañamiento, como tú le llamas, de lado y lado, ¿no? Eh, y creo que sería falso aceptar, o sería difícil o sería irreal aceptar de que uno no se retroalimenta de un niño, ¿no? exacto. O sea, yo nada más recibo retroalimentación de un adulto igual que yo. Me parece que eso te hace como más cerrado en lugar de expandirte, ¿no? Exacto. Mira, Andrés, como promotor de lectura dentro de un colegio, ¿has observado algún impacto o alguna diferencia en chicos que han leído libros sobre diversidad? ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas compartir? Sí, justo retomando como esta parte de secundaria, el libro que leímos fue una novela ligera. Eh, en un principio, pues la sesión nosotros entramos, yo iba con una amiga, hacíamos fomento a la lectura en escuelas públicas. Y Ok, entramos un poco como en esta invitación por parte del colegio, vamos a hacer una dinámica, nosotros venimos por parte de la alcaldía y bueno, todavía ellos nos veían como esta figura de su maestro tradicional. Y ujú, no. Terminamos el libro e hicimos una dinámica que el libro nos habla de dos chicos, ya te había platicado un poco antes de este libro, de dos chicos que se conocen, pero justo están en medio de este conflicto entre Palestina. ok, Y al enterarse del origen de dónde vienen estos chicos, de uno de Palestina, otro de Israel, pues empiezan a preocuparse, pero más que preocuparse por ellos mismos, se preocupan por la por integridad el de su otro. amigo. Entonces deciden cortar esto y la dinámica terminó en
si ustedes pudieran escribirle una carta a alguien que está en esta situación, ¿qué les gustaría decirles? Y pasamos de esta imagen que nos vendieron, el profesorado de chicos conflictivos, que con poca autorregulación, a chicos bastante empáticos que decían unas palabras incluso muy sinceras, en las que la historia, te juro que la vivieron, o sea, Qué bueno, qué ellos bueno. se sentían indignados porque existen este tipo de conflictos en el mundo y que alguien de su edad de 15 años en secundaria tuviera que pasar por algo así, ellos no se lo imaginaban, ¿no? Porque además no solamente era vivir este proceso pues de conflicto, sino también era vivir ese proceso que estos niños en México, en una escuela pública, también tenían, que era de a veces no tener la atención necesaria de los adultos, de sus padres, profesores, de su entorno. Y entonces creo que ellos sí pudieron volverse un poco más empáticos incluso con sus círculos. En esta pues sí, temporada secundaria se suelen formar como círculos, ¿no? De amigos. Ok. Creo que al terminar esta lectura, el grupo se pudo ver más integrado y ya no había tanta esa diferencia de separación de grupitos de, bueno, es que tú me caes mal porque no te Exacto. gusta esta música. No, creo que entre todos pudieron encontrar que tenían un sentimiento en común a partir de una lectura, que era la indignación de que alguien pudiera vivir algo como lo que nos narra el libro. Qué buena experiencia y ojalá tengas la oportunidad de replicar esa misma experiencia en muchos colegios para que, bueno, para que el resultado pique y se extienda, ¿no? Creo que es una muy, muy buena anécdota y muy buena labor esa que estás haciendo. Mira, Andrés, esta pregunta es la que más me gusta. En esta onda de libros acerca de la diversidad, ¿cuál es tu top 5 de libros que consideras ideales para tratar el tema de la diferencia, otras culturas o en definitiva celebrar un poco la diversidad? Creo que el que acabas de mencionar de los chicos de Israel y Palestina, me atrevo a decir que entra en ese top 5. Sí, ¿Pero justo tienes otros? Una botella al mar de Gaza es de este libro que te estoy hablando. Ok. Eh, a veces las diferencias creo que pues nos ven cegados, ¿no? Nos ciegan no poder empatizar con otro. Este es un libro que se me hace muy bonito para poder entender que más que alejarnos, las diferencias nos unen. Y te Muy mostré bien. otro que se llama Mi Barrio. Este no es para niños propiamente, Ok. aunque tiene todo el formato infantil. Habla de cómo diferentes señoras viven su día a día en su barrio, pero son señoras de la tercera edad. Y creo que ese es otro grupo que tampoco está muy visibilizado. De Sí, me repente, parece que está bien ese libro. la tercera edad siento que no está como, o sea, que también es otra etapa de la vida muy vulnerable. Y justamente el libro abre diciendo, dedicado a las mujeres que disfrutan su edad, sin importar lo que pase y siguen conservando su actitud. Qué padre. Y Oye, en se me cómo- hace un librazo, un librazo. Lo voy a buscar. Y sí creo que tienes razón, creo que los que están en la tercera edad quizás es un público que no recibe mucha atención, ¿no? Como dices claro, tú, no está muy visibilizado. Y que haya alguien que haya dedicado un libro a esta generación, pues sí se me hace padrísimo, se me hace muy, muy, muy buen libro. porque incluso a mí lo que me gusta mucho de este libro y parte de lo que me llevó a escogerlo para esta sesión es que habla de un día a día y en un día a día hay muchas cosas que a lo mejor las tenemos tan normalizadas que no vemos, pero esas Te las diferencias damos por sentado. las damos por sentado y además pueden unir como a este grupo de señoras. Mi barrio creo que es uno de los que recomiendo ampliamente. Qué padre. Mi top 3 ahora sí. Bueno, debo ser muy sincero, esto me costó mucho trabajo, no traje 5, traje 6. No te preocupes. Este es un libro doble de una de mis escritoras favoritas, es mexicana, se llama Ana Romero,
y se llama Nosotras, Nosotros. Oh, Es un mira, qué libro padre. que habla un poco de los estereotipos que nos han marcado pues, en esta sociedad que también es un poco machista en México. Bueno, un poco no, mucho, pero cómo los roles nos llevan a algo, ¿no? Y Ana Romero justo nos plantea en este libro doble cómo estos roles de género, pues no necesariamente tenemos que seguirlos. Y en el medio del libro se juntan las dos historias, el de nosotras y el de nosotros. Está muy Entonces, buen formato eso. es un formato increíble. Sí, está Nosotras, muy nosotros, original. lo amo. Sí, ampliamente recomendado de Fondo de Cultura Fondo Económica. cultural. Y ahorita que hablabas un poco de los carnavales, no pude evitar pensar en este libro que ya tenía preparado. Ok, A mí me encantan mucho, yo trabajo con máscaras, las máscaras mexicanas, ok. pero también trato de crear mis propios diseños de máscaras en estas narraciones, sobre todo para las leyendas y el terror. Son fantásticos. Así bailan los monstruos. Oh, mira. Este libro es un compendio que recopila todas las máscaras del país, los festivales, las Padre. danzas, pero también es un cuento, más que un estudio antropológico de cómo son estas danzas, estos festivales. Es un cuento de un chico que su papá trabaja escribiendo sobre estos eventos y viajan Ok. mucho, pero a este pequeño niño le daban miedo los monstruos y él no entendía cómo su papá se divertía tanto bailando y entrevistando monstruos. Ujú. Hasta que un día encontró a un monstruo que le explicó que los monstruos, o por lo menos estos, no eran de temer, sino que se alimentaban de todas las cosas feas que a él no le gustaban y por eso se veían así, ¿no? Ok, Pero que ellos estaban ahí también para bailar y divertirse, que qué estaban justo padre. aquí pues para compartir. Y este chico hace todo este recorrido por el país de México viendo diferentes danzantes, diferentes máscaras y diferentes pues tradiciones. Gabriela Olmos, por parte de Artes de México, me parece que también tiene muchos libros que hablan de celebrar la diversidad, no Ok. solamente a partir de máscaras. Hay un compendio que hizo de niños que se llama, quiero pensar que es con los ojos cerrados, no recuerdo bien el título ahora, pero es un formato muy similar, igual de Artes de México. Ok. Y creo que Gabriela Olmos habla mucho de la diversidad cultural que hay en el país. Entonces también recomiendo mucho a Gabriela Olmos. Qué padre. Ahorita que estaba viendo esa máscara, hay un baile tradicional en Venezuela Ajá. que se llama Los Diablos Danzantes de Yare. Y entonces hacen un baile tradicional y usan máscaras. Y la máscara es muy parecida al de la portada de ese libro. Fíjate que a mí que me gustan las máscaras, hay muchas correlaciones entre las máscaras latinoamericanas y africanas. Mucho de esta Sí, es tradición cierto. llegó de África. Sí, Entonces, es cierto. De hecho, en Venezuela hay una influencia africana importante, porque en la época de la colonización, em, en Venezuela se hizo difícil esclavizar a la cultura indígena. Entonces importaron africanos para poder utilizarlos como esclavos en América. Entonces, claro, eso dio como resultado un mestizaje, una mezcla de razas eh, que creo que es lo que caracteriza mucho por lo menos a Venezuela y creo, me atrevo a decir, que gran parte de la región, ¿no? Entonces sí creo que esa influencia africana viene reflejada un poco en las máscaras y por ahí vas atando como cabos culturales, ¿no? claro, sí, al final todos somos hermanos de algún lado, ¿no? Mira, creo que por aquí te puedo buscar mientras nos dices tu próximo libro, Una Excelente. máscara de los diablos del Jack. Bueno, mientras te voy compartiendo otro. Este me gusta trabajarlo mucho con niños de primaria, Monstruo Rosa, Ok, de Olga Díaz. Este libro, pues habla
monstruo que no se sentía parte de, ¿no? Que sus diferencias a veces lo sentían un poco excluido de su entorno, de las personas con las que convivía, porque todos ellos eran iguales o tenían algo que los hacía similares, pero él no. Él era grande y las personas donde él vivía eran pequeñas, tenían pico y eran blancos, él tenía pelo Ok. y era enorme y rosa. Y emprende este viaje para encontrar un lugar al cual pertenecer y en ese momento en el que hace todo este viaje, se encuentra con más personajes que son diferentes también. Ay, Hay qué criaturas padre. azules, amarillas, ranas de 3 ojos, de colores, que no son del mismo tamaño. Y es ahí cuando en esta cúmulo de diferencias, él por fin se siente que ya no es diferente En ambiente. en ambiente, claro. Entonces, Está me gusta genial. mucho trabajarlo con primaria baja, primero tercero de primaria, porque es un libro muy bello y además también tiene su universo. Está los cuentos de cada uno de sus amigos. Muy Perfecto. recomendado Monstruo Muy Rosa, bueno. para esta parte de las diferencias. Trae muy buenas historias, Andrés. Muy buenas recomendaciones. Ay, muchísimas gracias. Pero, a ver, este último apenas lo conocí hace unos días. Justo Ok. esto no lo tenía pensado. Entonces, me gustaría como hablar un poco de él, pero muy por encima, porque todavía, a pesar de que es muy corto, se llama Familias llenas de amor. Ok. Y si bien el texto lo podrías utilizar como una familia normal, tradicional, lo puedes abordar Ujú. con cualquier tipo de personas, aquí el apartado gráfico, que creo que es otra parte, me interesa mucho. Abrimos con una familia tradicional. Ajá. Bueno, no, esta ya son dos papás. Ah, ok, ok. Pero pasamos a la siguiente hoja y ya es otro tipo de familia. Y entonces, culturas, tradiciones que van Está cambiando. bellísimo ese libro. Este libro es de editorial Edelvives, que también tiene unas joyas con todo lo que tiene. Pero me encanta porque al final el texto nos marca lo importante de una familia, que es estar ahí Sí. para poder acompañarnos, ¿no? Cuidar, siempre ayudarnos, sin importar cómo nos veamos. Está muy bonito, muy, muy, muy bonito. Familias llenas de amor, se llama. Está lindísimo. Y Bello, bello, bello. este lo podemos trabajar desde preescolar. Pero al final regresamos un poco a lo que te decía del respeto hacia el lector, ¿no? Estos libros tú los puedes leer en cualquier edad, porque estás teniendo respeto hacia el libro, te está comunicando, al final no importa el formato, lo que importa es que tú puedas tomar todo esto de la literatura que a ti te sirva. Entonces lo puedes leer Claro. con niños pequeños, con adultos mayores, y pues esta es mi selección de 6 libros recomendados. Está increíble. Creo que es un top 6 de lujo, de lujo. De verdad, muy, muy buena selección. Los voy a buscar eh, para leérmelos. Y, oye, Andrés, de verdad, muy, muy buena selección. Me encantó Muchísimas gracias. la descripción de cada uno y bueno, creo que las personas que vean el podcast también se van a entusiasmar de ir a comprar algunos de esos libros. Mira, antes de cerrar con la última pregunta, estas son las más, Ay, no se ve. no, no se ve, o si Ni se ve, modo. No, bueno, tendremos ni modo. que sea Si como un bus apartado para investigarlas todos. Se llama Los Diablos del Yare. Hostia, Yare es con Y-A-R-E, Diablos de excelente. Yare. Y te vas a dar cuenta que la máscara es muy parecida a la de la portada del libro. Y ya para cerrar nuestra entrevista, Andrés, ¿cuál es tu forma favorita de celebrar las diferencias y por qué? La música. Oh, bien, Andrés, bien. A, ¿Cómo a tienes el mí, de
lo dice. Mucha gente me dice, no, bueno, comer. Y yo, bueno, sí, también es la Sí, mía. La también. verdad, eso que es la mía. O viajar. Pero qué Me buena encanta. respuesta. No, para mí creo que la música al final es el lenguaje universal, Sí. pero creo que la música tiene algo que no tiene lo demás. La comida, claro, es deliciosa, nos llena, pero es fugaz, se acaba. Terminas tu Ah, plato y la claro. experiencia termina. El viaje, a mí me encanta viajar y También. hacer amigos, pero también termina. Al final, aunque regreses al mismo lugar, la experiencia se vuelve finita, ¿no? Sí. Pero la música no. La música la puedes repetir, volver a explorar y siempre te va a llevar de algo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el blues y hace muchos Ah, años yo encontré a un músico que se llama Ali Farka Touré. Él es un músico de blues, pero de África. ok. Él empezó haciendo música blues con una guitarra tradicional africana de una sola cuerda y después ya pasó a la guitarra tradicional. Cuando él empieza a dar sus conciertos en Europa, que ya se vuelve un músico reconocido, Ujú. regresa a su aldea y lo primero que hace es poner agua, pone un sistema de drenaje para su aldea. Ok. Se vuelve a ir de viaje, da conciertos y pavimenta. Se vuelve a Ok. ir, hace escuelas y a partir de la música que él va conociendo a otros músicos de blues, de jazz, incluso de otros géneros, empieza a enriquecer también a su aldea, empieza a darla para arriba. Pero a mí la música en general me parece algo de lo que nunca nadie va a poder como hablarte, por más estudiado que esté de música, de toda la totalidad e inmersiva que es, ¿no? Es que está genial tu respuesta, porque, o sea, creo que la variedad de ritmos o la variedad de estilos eh, triplican la variedad de culturas. No sé, no Fíjate, sé si lo que estoy diciendo es una estupidez, pero no, no, me parece que, no se me había pasado por la cabeza la infinidad de ritmos y estilos y variantes musicales que puede haber. Y me encantó tu respuesta de que escuchar música jamás va a ser una experiencia finita. O sea, la puedes escuchar infinitamente y es una forma extraordinaria de explorar y celebrar las diferencias. O sea, en además, este módulo, no, perdón, continúa. no, justo, además, o sea, jamás vas a estar como completo musicalmente hablando, ¿no? En México, pues muchos hablan como de la música regional, la música de banda, ¿no? Pero eso viene a partir de, en México no teníamos educación musical hasta el Porfiriato, Ok, que él mandó a militares a aprender música en Europa y ok. pues tienen toda esta como aprendizaje musical de las bandas, de la música balcánica en España, que fue cuando se hizo como esta mezcolanza entre los turcos. Y eso viene a México, se adapta, y si tú escuchas una polca europea o música balcánica, vas a Ok. encontrar mucha similitud con música mexicana, desde la tambora en Oaxaca, ¡Qué los padre! corridos. No se me Entonces, hubiera ese también está el cruzado por la mente. enriquecimiento. Y no, aquí quiero hacer como un paréntesis aquí. No digo que no tuviéramos como esta educación musical en México, no porque no tuviéramos música, sino porque Claro. no estaba como este proceso escolarizado. La música que estaba en México, pues vino también con la conquista. Al final se mezcló y generaron un montón de variantes. Entonces, creo que la música hace eso, eh, enriquecer y sobre todo crear cosas nuevas. Por eso para mí la música creo que es la mejor manera de celebrar las diferencias. Está increíble tu respuesta, increíble. De hecho, yo en este módulo de aprendizaje enfocado en temas de diversidad, la idea es enseñar sobre otras culturas usando los cinco sentidos. Entonces,
un módulo es explorar los ritmos y cuáles son los instrumentos musicales típicos de otros países. Y uno de los países del cual hablamos es Australia. Y tiene un instrumento típico, es el didgeridoo. Es como un tubo de madera Grandote, ¿no? grandote y lo soplas. Primero, que creo que tienes que tener un talento increíble y una Unos fuerza pulmones impresionantes. impresionante por, para, para, para poder soplar y retumbe de la forma en que lo hace. Y entonces les puse un video y había como un tocador especializado en didgeridoo y él tapaba algunas cosas o hacía diferentes sonidos con un solo instrumento. Diferentes y cambiaba de notas, cambiaba de ritmo. Y yo, qué bárbaro, qué bárbaro. Y si uno no explora ni curiosea, igual y no te enteras nunca de que existe algo parecido. Creo que fue un módulo que disfrutaron bastante. Estuvo muy, muy divertido, muy divertido. Sí, me lo imagino. Además, esa parte de sonidos, o sea, ya como en la parte personal, hacen que no pueda ser como aburrido, ¿no? O sea, no, ya una vez que escuchas algo nuevo, el cuerpo reacciona, o sea, ya de Es manera biológica, cierto. ahí hay algo que hace que todos, o sea, más que esta parte de diferencias, ya son como conexiones, ¿no? Perfecto. Mil gracias, Andrés. Me encantó la entrevista, me encantó tu forma de celebrar las diferencias y bueno, ni hablar de tus recomendaciones de libros. Espero que tengas un excelente viernes y fin de semana. Muchísimas gracias, Ceci. Al contrario, pues muchísimas gracias por esta invitación y también espero que pases un muy bonito fin de semana, ya casi fin de año. Claro que sí. Y a ver a cuándo sacamos una segunda edición para ver si tienes más recomendaciones. Claro que sí. Cuídate mucho, Andrés. Hasta luego. Hasta luego, bye.